El viento que sopla sobre las orillas del Mar Muerto no es un viento común, es un aire pesado, cargado de una salinidad que quema los labios e impregna la piel con el aroma de lo antiguo y lo olvidado. En este lugar, el punto más bajo de la superficie terrestre, la geología parece haber quedado suspendida en un grito eterno. Durante siglos, los viajeros evitaron estas llanuras áridas, temerosos de las sombras que proyectan las extrañas formaciones de roca y ceniza. Pero hoy, el velo del mito se está rasgando. Lo que antes se consideraba una simple fábula moral de la Biblia, una advertencia sobre la depravación humana, se ha convertido en el epicentro de una de las investigaciones arqueológicas más fascinantes y aterradoras de nuestro tiempo. ¿Es posible que bajo este manto de sal y desolación se encuentren las pruebas físicas de un evento cataclísmico que cambió el curso de la historia? Hoy, no solo vamos a leer los textos sagrados, vamos a tocar las piedras fundidas, a oler el azufre que aún emana de la tierra y a enfrentar la pregunta que la ciencia ha intentado evitar durante décadas. ¿Fue la destrucción de Sodoma y Gomorra un accidente cósmico fortuito o estamos ante las huellas dactilares de un juicio divino ejecutado con una precisión quirúrgica? Para comprender la magnitud de lo que se perdió, primero debemos viajar en el tiempo, mucho antes de que el fuego cayera del cielo. El libro del Génesis nos describe el valle de Sidim no como un desierto, sino como el paraíso mismo. Era una llanura tan fértil y bien regada que se comparaba con el jardín del Edén o las riberas del Nilo en su máximo esplendor. Aquí, 5 ciudades-estado, lideradas por Sodoma y Gomorra, formaban una confederación de riqueza incalculable. Gracias al betún, la sal y la agricultura, estas metrópolis eran los centros comerciales más vibrantes del mundo antiguo. Pero la riqueza trajo consigo una arrogancia que desafiaba a los cielos. En este punto de nuestra historia, el rostro de nuestro profeta se vuelve severo. Sus ojos, que han visto el ascenso y la caída de imperios, nos cuentan una verdad incómoda. Cuando el hombre cree que no rinde cuentas a nadie, su caída es solo cuestión de tiempo. La depravación de Sodoma no era solo un rumor, era un sistema. Una cultura que despreciaba al extranjero, que abusaba del débil y que había olvidado la ley natural. La narrativa nos lleva a una tienda en los encinares de Mamre, donde Abraham, el patriarca, recibe a 3 visitantes misteriosos. Mientras el sol abrasa la arena, se revela un plan aterrador. El clamor contra Sodoma y Gomorra se ha vuelto insoportable. Dios ha decidido bajar para ver si sus obras corresponden a su grito. Lo que sigue es una de las negociaciones más intensas de la Biblia. Abraham, con un corazón lleno de misericordia, comienza a regatear por la vida de miles. ¿Destruirás al justo con el impío? ¿Y si hay 50 justos? ¿Y si hay 40, 30, 20? Hasta llegar a 10. La respuesta divina es clara. Por amor a 10, no la destruiré. Pero en una ciudad que bullía de vicio y soberbia, ni siquiera se pudieron encontrar 10 hombres que no estuvieran corrompidos por la oscuridad. La suerte estaba echada. El juicio no era un acto de ira ciega, sino el resultado final de un diagnóstico moral que ya no tenía cura. Mientras tanto, en las puertas de Sodoma, Lot, el sobrino de Abraham, se sienta en medio del caos. Él es un hombre dividido, viviendo en una ciudad que odia, pero cuyos lujos lo han atrapado. Cuando los 2 mensajeros divinos llegan a la ciudad, la hospitalidad de Lot se pone a prueba de la manera más violenta imaginable. La turba de Sodoma, desde el más joven hasta el más anciano, rodea la casa con intenciones perversas. No buscaban solo sexo, buscaban humillar, dominar y destruir la santidad de los visitantes.
Es en este momento de máxima tensión donde la protección divina se manifiesta. Los hombres de la ciudad son heridos con ceguera, una ceguera que era el reflejo físico de su estado espiritual. Los ángeles ya no dejan lugar a dudas. Sal de aquí con los tuyos, porque vamos a destruir este lugar. El tiempo se agota, el amanecer se acerca, y con él, el fin de una era. A medida que el sol comienza a asomarse por las montañas de Moab, Lo vacila. Es la naturaleza humana aferrarse a lo conocido, incluso cuando lo conocido es una sentencia de muerte. Los ángeles tienen que tomarlo de la mano, a él, a su esposa y a sus 2 hijas, para sacarlos por la fuerza de los muros de la ciudad. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Estas palabras resonarían por la eternidad. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió exactamente en ese instante de transición? La Biblia dice que el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego desde los cielos. No fue un incendio común, fue un bombardeo térmico que desintegró no solo los edificios, sino la vegetación y hasta el suelo mismo sobre el que caminaban. Pero hoy, en pleno siglo XXI, los geólogos han encontrado algo que los ha dejado sin aliento. En el sitio arqueológico de Tal el-Hammam, las excavaciones han revelado una capa de ceniza masiva mezclada con fragmentos de cerámica que han sido vitrificados. Esto significa que la arcilla fue sometida a un calor tan intenso que se convirtió en cristal en una fracción de segundo. Para lograr este efecto, se requieren temperaturas superiores a los 2000 grados centígrados. Ni siquiera los hornos más avanzados de la antigüedad podían generar tal calor. Esto no fue una guerra de conquista, fue una aniquilación atómica antes de que existiera la palabra átomo. ¿Y qué hay del azufre? Si viajas hoy a las cercanías del Mar Muerto, puedes encontrar esferas blancas del tamaño de pelotas de golf incrustadas en las formaciones de ceniza. Los químicos que han analizado estas esferas han descubierto algo inquietante. Son de azufre puro en un 98%. En la naturaleza, el azufre suele encontrarse en concentraciones mucho menores y asociado a volcanes. Pero en este valle no hay volcanes activos. Además, este azufre es diferente. Tiene rastros de combustión que indican que fue quemado a una temperatura extrema antes de quedar atrapado en la roca. Al encender una de estas esferas hoy en día, arde con una llama azul-violeta que es casi imposible de apagar, consumiendo la piedra a su alrededor. Es la firma física de un fuego que no nació de la tierra, sino que cayó sobre ella. Estamos ante la presencia de un material que parece haber sido diseñado para consumir todo a su paso. Una herramienta de purificación térmica que borró 5 ciudades sin dejar supervivientes. Pero el misterio no se detiene en las cenizas y el azufre. Para la ciencia moderna, el desafío era encontrar una explicación mecánica a un evento que parece desafiar las leyes de la geología regional. En los últimos años, un equipo multidisciplinario de científicos, incluidos expertos en impactos cósmicos, ha propuesto una teoría que ha sacudido los cimientos de la arqueología bíblica, el evento del estallido aéreo o airburst. Según esta investigación, un objeto espacial, posiblemente un meteoro o un fragmento de cometa de aproximadamente 50 metros de ancho, entró en la atmósfera terrestre a una velocidad de 60.000 kilómetros por hora. Pero este objeto no llegó a chocar contra el suelo. En lugar de eso, explotó a unos 4 kilómetros de altura sobre el Valle del Jordán. La magnitud de esta explosión es difícil de procesar para la mente humana. Se estima que liberó una energía equivalente a 1000 veces la potencia de la bomba atómica de Hiroshima. En un instante, el aire sobre Sodoma se calentó hasta alcanzar temperaturas infernales.
Esta onda de choque térmica explica por qué los arqueólogos han encontrado diamantes de choque en la capa de sedimentos. Son minúsculos cristales de carbono que solo se forman bajo presiones y temperaturas extremas que no ocurren de forma natural en la Tierra, excepto en impactos de meteoritos. La fuerza de la explosión habría vaporizado instantáneamente el agua de las plantas, del suelo y, lo más aterrador, de los seres humanos. Esto nos lleva directamente a uno de los momentos más dramáticos y cuestionados del relato bíblico: la transformación de la esposa de Lot en una estatua de sal. A menudo, los escépticos se burlan de este detalle, viéndolo como una exageración poética. Sin embargo, si analizamos la física de un estallido cósmico, la descripción cobra un sentido literal escalofriante. Una onda de calor de miles de grados, cargada con el cloruro de sodio y los minerales del Mar Muerto que fueron levantados por la explosión, habría envuelto cualquier cuerpo en su camino. En microsegundos, la humedad del cuerpo humano es succionada, dejando atrás una cáscara de minerales y sales. La esposa de Lot, al desobedecer la advertencia de no mirar atrás, pudo haber quedado atrapada en el borde de esta onda expansiva térmica, convirtiéndose no en un mito, sino en una reliquia biológica de la catástrofe. El texto sagrado nos dice que ella miró atrás, una expresión que en el hebreo original sugiere algo más que una mirada fugaz. Sugiere un anhelo, un deseo de volver a aquello que Dios ya había sentenciado. Su destino fue quedar fija para siempre en el lugar de su compromiso, una advertencia física de que no se puede avanzar hacia la salvación mientras el corazón permanece encadenado a la destrucción. El rastro de la devastación no terminó con el fuego. La onda de choque golpeó el Mar Muerto con tal violencia que provocó un tsunami de salmuera que inundó las tierras cultivables, dejando el valle estéril por siglos. Es por eso que, tras el evento, la Biblia menciona que Abraham miró hacia la llanura y vio que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Lo que una vez fue el jardín del Edén se convirtió en un abismo de sal y betún. Incluso hoy, la zona es conocida como un desierto de ceniza, donde nada puede crecer. Los geólogos han notado que las estructuras de adobe de las ciudades desaparecieron, dejando solo capas de polvo blanco que conservan la forma de muros y zigurats, como si fueran los fantasmas de una civilización que fue borrada por un decreto celestial. Aquí es donde nuestro profeta, con su mirada fija en el horizonte, nos invita a reflexionar sobre el significado profundo de este hallazgo. ¿Es suficiente con saber que un meteoro pudo haber causado esto? Para el creyente y para el observador atento, la coincidencia es demasiado perfecta. La advertencia previa de los ángeles, la salida exacta de Lot y la naturaleza del castigo que cayó sobre el lugar exacto del pecado sugieren que el universo y sus leyes están subordinados a un orden moral. La ciencia nos explica el cómo, la herramienta que Dios pudo haber utilizado, un objeto cósmico, pero la Biblia nos explica el por qué. No fue un accidente del azar, fue una intervención programada en el tejido del espacio y el tiempo. Sodoma y Gomorra se han convertido en el arquetipo del juicio final. Su historia nos recuerda que la paciencia divina tiene un límite y que la justicia, aunque a veces parece tardar, llega con una fuerza irresistible. Hoy, el Mar Muerto sigue siendo el punto más bajo del planeta, una herida abierta en la superficie de la Tierra que se niega a sanar. Sus aguas, tan densas que la vida es imposible en ellas, son un monumento líquido a lo que ocurre cuando una sociedad decide expulsar lo sagrado de su convivencia. Pero el viaje por los secretos de la antigüedad no termina en las llanuras calcinadas del Mar Muerto. Mientras las cenizas de Sodoma nos susurran sus advertencias, otro misterio mayor comienza a emerger de las aguas.
Si el fuego fue el agente del juicio en el valle, hubo un tiempo aún más antiguo donde el agua fue el instrumento de un reinicio global. En nuestro próximo video vamos a subir a las cumbres heladas del monte Ararat. Vamos a investigar los avistamientos de una estructura de madera colosal atrapada en el hielo perpetuo y las anomalías magnéticas que sugieren que el Arca de Noé no es solo una historia de supervivencia, sino un hecho histórico que espera ser redescubierto. Prepárate, porque la búsqueda de la verdad nos llevará desde el fondo del abismo salino hasta la cima de la montaña más sagrada. No te pierdas el próximo episodio de este viaje magnético, el Arca de Noé. Evidencia en la cima del mundo. Suscríbete y mantente alerta, porque la historia que conoces está a punto de cambiar para siempre.